Esta es la última. En realidad, la que tuvo que haber sido primero era inhalatoria, pero bueno, me la han puesto así. Entonces, vamos a ver. Ya, esto le vamos a ver esa historia, ¿no? Anestesia inhalatoria, miren cómo era antes, una gasa, un equipito a la boca y a dormir con éter. Ya no se usa, ¿ya? Anestesia general, toda la que vamos a hablar, que hay hipnosis, propofol tiopental, amnesia, midazolam, analgesia, fentanilo, ranifentanilo, relajación neuromuscular, relajantes musculares, becurones, tracuro, cisatracurio, distensil y bloqueo autonómico y sensorial. Son los pilares de anestesia. Eso sí lo voy a preguntar. Esto sí lo voy a preguntar. Así que tómenle foto, pongan un caso clínico ahí. Por ejemplo, acá me preguntan, ¿y eso, doctor, cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, tengo un paciente que yo sé que van a traccionar algún tipo de órgano, ya sea peritoneo, ya sea ojo, ya sea útero, ¿no? Que pueda hacer un reflejo vagal, atropina. Realmente un paciente que yo le anestesia para oftalmología, yo lo atropinizo, porque sé que al traccionar el ojo puede haber un reflejo vagal. Pacientes para alegrado, lo atropinizo, porque a la hora de traccionar el útero puede haber. En pacientes para cirugía general, cuando traccionan el peritoneo, también puede haber. Yo veo que están ahí, ¿qué están haciendo? Peritoneo, estoy viendo la frecuencia, ya tranquilo, suéltalo. O si no pueden soltarlo con atropina, para que no hagan este reflejo vagal. Reflejos vagales, ¿ya? Esto ya hemos conversado. Balancear es básicamente, en resumen de todo eso, es que busca dar analgesia, hipnosis, relajación muscular, amnesia y bloqueos de reflejos vagales, ¿no? Ese es balanceado. Miren, estamos acá. Todo lo que hay en anestesia, local, regional, todo lo que hay, general, ya hablamos de esto hemos hablado ahorita. Y balanceada es una combinación de todo. Yo puedo empezar la inducción con propofol, como hipnótico, y puedo mantener con seborane, inhalatorio, como hipnótico. A eso se refiere a balanceado, ¿no? Puedo empezar de repente con fentanilo la inducción y mantener con remifentanilo el mantenimiento del dolor. Y salgo con paracetamol, con diclofenaco o con morfina endovenosa. Todo es balanceado. ¿Por qué es importante esto? Porque antes, con un solo fármaco, se quería dar anestesia, llámese éter. Entonces le ponían tanto fármaco al paciente hasta que se duerma que lo mataban. Por allá no. Voy a algo para el dolor, algo para que se duerma, algo para que tenga amnesia, algo para que esté relajado y algo para que, obviamente, si hay un reflejo vagal por la cirugía misma, no pase nada. Entonces es balanceada, ¿no? Es más específica. Y sobre todo es monitorizado. Todo. Esto ya lo hemos comentado. A ver, sí, ya lo hemos comentado esto. Inhalatoria, ¿no? Básicamente va al pulmón, de ahí al cerebro. Eso es lo importante que tienen que dar en clave ustedes, claro, ¿no? Tenemos agentes volátiles, ¿no? Y gases anestésicos. Esto sí lo voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un anestésico volátil que tiene flúor y el que no tiene flúor, gases anestésicos, el óxido nitroso, que todavía se usan? Yo he visto que en odontología lo usan todavía. Le ponen a los niños y los manejan, ¿no? Recuerden eso. Aquí dice que se conoce el mecanismo exacto, pero como mencionamos en el video, tiene problemas, tiene influencia del ácido gamma-aminobutírico y el NMDA, o sea, hay un balance entre todos. Gases, vuelvo a repetir, óxido nitroso, líquidos, volátiles, esto que está acá. Básicamente, mientras que por anestesia endovenosa todo va por la vía endovenosa, ¿no? Llega al cerebro, esto por la vía respiratoria. Y eso depende del circuito respiratorio. Máquina anestesia, vaporizador, tenemos aquí está para evitar la calzodada, que es nuestro canister de calzodada, para que no haya exceso de CO2 en el organismo, y el circuito respiratorio. Es importante que esté todo adecuadamente funcionando para que funcione bien el inhalatorio, ¿no? Asimismo, como tienes farmacocinética de captación, distribución, metabolismo, eliminación. Siempre eliminación hace por vía respiratoria. El CAM, eso sí lo va a preguntar, apúntenlo ahí.
es básicamente cómo monitorizamos el efecto de un anestésico del Ceborane, del sevoflurane, ¿no? Es la cantidad de concentración, que generalmente es 2.4 para el sevoflurane, en la cual el 50% de los pacientes, ante una respuesta motora, ¿no? No lo sienten, o sea, no hay una respuesta, ¿no? Esto es importante. No refleja profundidad anestésica, es un efecto cerebral, ¿ya? Evalúa así una respuesta motora ante un estímulo. Es medular, no es cerebral. Y si te pregunto qué es el CAM, esta es la respuesta. ¿Sí? Hay diferentes CAM. Eso no es importante verlo ahorita, ¿no? Pero con que sepan lo que hemos mencionado hace un momento, yo estoy por satisfecho. Aquí mencionan, y esto siempre cuando le he preguntado ha habido controversia, la anestesia profunda solamente con sevoflurane o con un halogenado está entre 2 a 2.4 el CAM. Significa de que ese paciente le ponga el dial en 2 y 2.4 y espero que el CAM esté a ese nivel. Yo sé que si le aprieto o le digo al cirujano corta, el paciente no se va a mover. ¿Ya? Es el CAM 2 a 2.4. En algunos libros es 2, en otros 2.4. No se dan problema. Pero si yo te pongo 1.5, no, pues no, esa no es la respuesta. O te pongo 3 tampoco, entre 2 a 2.4. Ya, las diferencias de CAM entre estos, ¿no? Miren, el sevoflurane. Aquí, esta es una literatura antigua. Yo puse una pregunta hace 2 años y le puse 1.8 y lo más eran 4, 5, 3. Doctor, pero no hay 2. Pero pues este es más cercano, pues. ¿Ya? Bueno, mecanismo de acción a diferente nivel. Lo que hemos comentado, lo que se ha comentado en el video. GABA, NMDA, ¿no? O sea, es a diferente nivel. Pero el target es el cerebro, sí. Fisiológicos, el Ceborane se utiliza, o sea, cuando hablo de Ceborane o sevoflurane lo menciono siempre porque es el único que tenemos, el único que usamos. Y es el más seguro. Y cuando ustedes lo usan, porque a veces yo tengo que revisar mi máquina si está funcionando bien, tengo que olerlo, no es un inhalatorio pungente. ¿Qué es la pungencia? Es la irritación que produce un inhalatorio en la persona. O sea, tú lo hueles, ¿qué rico huele? Huele a manzana. Pero usa lotano, sientes que todo esto lo irrita hasta arriba. Y entonces es un inhalatorio que usamos en niños. Yo agarro un niño que no quiere ponerse la vía, lo agarro con la mamá, agarro el Ceborane, cargo bien el corrugado, cargo bien el circuito, que se llene, lo agarro al niño, lo duermo así, y un poquito peleé y después se queda dormido. Eso le llamo anestesia enzimática. Y la mamá viendo cómo el niño voltea los ojos, todo, y se asusta. Tranquila, digo, ya váyase, no, y eso me ha pasado en el hospital, me han ayudado enfermeras, pero en la clínica, a las 3 de la mañana, un niño se tragó una pila y teníamos que sacarle una endoscopía, tenía que dormirlo, pues. La mamá, me va a ayudar usted, me ayudó la mamá, lo agarró, va a voltear los ojos, va a patalear, va a insultar, no se asuste. La mamá lo agarraba mientras se dormía y ella lloraba. ¿Cómo se pone? Porque se le voltean los ojos. Lo dormí, delante ella me ayudó a intubar, lo intubé y terminamos la cirugía, sacaron la pila, todo lo estuve. Qué fácil era la anestesia, doctor. Me dice, no, sí, qué fácil estaba, que me moría por dentro. Porque pudo hacer laringoespasmo, no pudo haber intubado, pudo haber vomitado, o sea, y la mamá ni sabía lo que estaba pasando. Entonces, hay diferentes eventos. Desde sedación, por ejemplo, yo uso Ceborane en sedación en un niño que va a hacer una tomografía. Doctor, no debe moverse nada. Agarro, lo echo, me ayudan, lo duermo, le pongo la vía, lo acomodo bonito, que ventile la bolsa, ya en la tomografía. Un paso, terminó. Entonces, para sedación. Analgesia. El Ceborane, a diferencia del Propofol, a dosis altas es analgésico. Esa es una gran diferencia que puedo preguntar. Salud. Amnesia. También produce amnesia a dosis altas, ¿no? Y también a dosis altas produce relajación. Es decir, si yo comparo una anestesia entre Ceborane y Propofol como hipnóticos de mantenimiento, va a requerir Ceborane, va a requerir menos relajante muscular que el Propofol. El Propofol cada hora me va a pedir que le ponga relajante.
se va a mover el paciente, se va a poner duro. En cambio, el Seborane no. Solamente aumento la dosis y me olvido relajante. Entonces, tienen sus diferencias. Pero ambos son depresiones cardiovasculares. O sea, ambos, tanto Seborane inhalatorio como propofol endovenoso, producen depresión miocárdica. O sea, el paciente, si es cardiópata, hay que estarlo observando. De repente poner una línea central para ponerle pues noradrenalina en infusión, porque puede hacer bradicardia, hipotensión severa, y al haber hipotensión severa sostenida, el paciente puede tener problemas cerebrales de perfusión cerebral. Todo eso es importante, que antes no se monitorizaba, pero ahora sí lo monitorizamos. Ahora no es suficiente con tener un paciente con una presión arterial media normal, no. Hay que ver el cerebro. El cerebro también se perfunde. ¿Ya? ¿Qué más? Todos los efectos que le voy a dejar. Todo eso lo voy a dejar para la casa. Esto es importante, sobre todo este. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente que hace un broncoespasmo, llámese asmático, con el Seborane rompe el broncoespasmo. Con el propofol no puedo, porque es endovenoso. Este es por inhalatorio. Entonces, cada fármaco tiene su indicación, ¿no? ¿Cuál irrita la vía respiratoria más? Estos dos. El Seborane no es pungente, huele hasta rico, hasta manzana huele. ¿Ya? Y en neurocirugía ayuda bastante. Protección cerebral. ¿Qué más? Eso lo dejo para que lo revisen. Esto no lo voy a preguntar, pero para que vean solamente que de todos, el Seborane, miren cómo es el más tranquilo de todos. Ojo, no soy speaker de Seborane, pero es el más tranquilo, miren, el que menos problemas hace, el más usado, ¿no? Miren. Solubilidad, bueno, eso ya es para... esto sí me interesa. Si yo les pregunto, ¿el Seborane es de primera generación? No, pues es de cuarta. El alotano, tercera. Miren, el alotano yo llegué a conocerlo, horrible, olía horrible y producía arritmias a los niños. Yo lo he visto. Esto ya no, eso sí lo he visto. Esto en las películas, pero lo formo, que te agarran con una te desmayas, ¿no? Hasta hay un meme de un gatito que lo duerme a otro. Ya, entonces eso es importante, eso sí lo voy a preguntar. ¿Cómo se administra? Fácil, máscara facial de anestesia, máscara laringe o intubación, obviamente, ¿no? Ya lo mencionamos, que tiene que haber un sistema de corrugado de circuitos en una máquina de anestesia adecuado para que pueda darse al paciente, ¿no? ¿Qué más? ¿A qué nivel se utiliza? A todo nivel. Anestésicos, inducción, mantenimiento, procedimientos cortos, rápidos, ¿ya? Y el campo. Aquí le ponen 1.8, quedemos en 2 para el examen. ¿Ya? Porque en la mayor parte dice 2 o 2.4, 2 quedemos, ¿ya? Para nadie. El CAM, hay diferentes factores que lo alteran. Pacientes ancianos, el frío, el calor, ¿no? Etcétera, ¿no? Que alteran todo el campo. ¿Ya? Y eso es para que lo tengan para la casa, pero siempre el Seborane les gana a todos. Aunque es más costoso que el Seborane, es mejor. No tiene pungencia, no irrita vías aéreas. Entonces ustedes cuando vayan al hospital y cuando hagan su rotación de anestesiología, se dan cuenta que solamente utilizamos esto. Sea 2 de mayo, Almenara, Rebagliati, ¿no? Etcétera, ¿no? Metabolismo inhalatorio. Pues. También dice que por riñones, pero es más que nada inhalatorio. ¿Ya? Secundarios. Los más conocidos, hipotensión, agitación. La agitación sí se da. Esa es una diferencia entre el Seborane y el propofol. Hablamos de hipnóticos de mantenimiento en anestesia general, en que mientras que tú cortes el propofol y pasa su efecto, el paciente se despierta y te dice, doctor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué hora es? Son las 10:30. O sea, su trastorno cognitivo es muy leve. Se despierta como si nada. ¿Te acuerdas que te han hecho? Sí, me van a operar de esto. O sea, se comenta como si no hubiera pasado nada. Pero el Seborane no. Se despierta, se mira todo agotagado, fastidiado, a veces mete patadas, mete puñete, sobre todo en niños. Entonces, si vamos a hablar de una anestesia de calidad, mejor es endovenosa. Si tú quieres lucirte como anestesiólogo, es una endovenosa, se sienta todo como si nada. Acá no, en ese Seborane no. Seborane sí es otro tema. Pero, en un trasplante que dura 10 a 12 horas, no voy a usar propofol, porque tengo que usar inhalatorio, definitivamente. Porque asimismo,
En cirugías largas, el Seborane es inocuo, pero en cambio el Propofol se puede acumular. Y hay un síndrome de acumulación de Propofol, que puede llegar a acidosis y muerte. Entonces, mejor, cada cosa tiene su función, ¿no? El alotano sí, esto sí es peligrosísimo. Miren acá, este es lo más preocupante. En pacientes susceptibles produce necrosis hepática fulminante, arritmias, hipertermia y nototricidad potencial. O sea, suerte que se puede usar. En cambio, los óxidos nitrosos no, miren. Todo esto, este todavía hay en algunos lados, en provincia hay. Esto sí hay, ¿no? Esto tenemos, esto hay pero no se usa, esto hay pero no se usa. Miren. También hay nototricidad potencial. En el hospital nosotros tenemos óxido nitroso, tenemos conexión para óxido nitroso, pero no lo estamos usando actualmente. Interacciones, bueno, diversas, ¿no? Lo más importante es esto, el alotano. Contraindicación es esto, embolismo aéreo, neumotoras. Básicamente, si tenemos que hacer para la laparoscópica, no usamos óxido nitroso, nos complicamos la vida. El Seborane, hipertensión intracraneal, sí, relativo, pero por eso lo monitorizamos. Ya, eso solamente para mencionar, eso lo vamos a pasar rápido para que no se aburra. Alotano que no se usa, miren. Alotano, color rojo, frasco color rojo, no se usa. La enflurano, ¿no? Esto no lo tenemos acá. ¿Ya? Naranja el enflurano. Por colores, miren todavía, para que no se confunda. El isoflurano, moradito, ¿sabes? Para que se acuerden. Deflurano. Miren esto acá. Seborane, amarillo, lo que ustedes siempre, acuérdense. Monitoreo, estamos acabando ya. Esa es la parte que más me gusta a mí porque es lo que más usamos. La monitorización, ¿no? Así nos ven, ¿no? Con taza de café, sentado con chancletas, ¿no? Y el paciente te avisa, mira, está mal todo, ¿no? Entonces monitorizar es observar, evaluar, corregir sobre todo, ¿no? En un monitor que tiene diferentes parámetros de funciones vitales, llámese frecuencia cardíaca, presión arterial no invasiva, temperatura, oximetría, camografía, etc., ¿no? Y depende de la cirugía. Así estamos. Damos con el paciente intubadito, tenemos nuestra cortina, viendo todo lo que hay. Ese es lo ideal, estar con cada paciente. Tenemos desfibriladores, tenemos top watch, tenemos todo. Siempre con el paciente. Si no estamos nosotros, el residente está viendo todo. ¿Qué evaluamos todo esto? Todo. Y eso tiene que estar correlacionado con el tipo de cirugía y el tipo de anestesia que estamos brindando, ¿no? Entonces tenemos que valorar al paciente y tomar decisiones en el momento. Siempre se dice que el anestesiólogo primero actúa y después piensa. El intensivista piensa y después actúa. Entonces, para que vean que nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas. Hizo paro, no voy a poner a pensar por qué ha hecho el paro, no, tengo que actuar. Compresiones, adrenalina, ¿no? Ventilación. No puedo analizar en ese momento. Analizo en el tiempo, pero tengo que actuar rápidamente, ¿no? Y eso pasa en sala. A veces ha pasado de que hemos tenido pacientes que el mismo anestesiólogo, en vez de ponerle atropina, le puso adrenalina. Y el paciente con fibrilación ventricular. Entonces, fibrilación. ¿Qué tengo que hacer fibrilación? Descargar. Se descargó, ¡pum! Salió. ¿Qué fue? Después vemos. No, mira, me equivoqué de ampolla. Entonces, hay que decidir. No que, oye, ¿qué ampolla? Tú tuviste la culpa. Mientras están peleando se muere el paciente, ¿no? Se desfibila. ¿Ya? Entonces, tenemos que decidir acciones para corregir en ese momento. ¿Qué es lo que no usamos? Todas estas variables. La diuresis y la temperatura son dos funciones de monitoreo que no se toman muy en cuenta y son muy importantes, porque con la diuresis tú puedes predecir si el paciente está en deshidratación, si está chocándose, ver cómo lo vas a hidratar, y con la temperatura, sobre todo, puedes predecir que el paciente no va a tener problema de coagulación, porque cuando hay hipotermia hay ciertas enzimas de la coagulación que se alteran y el paciente puede hacer un CID. Entonces la temperatura es muy importante, ¿no? Hay que monitorizar todo eso. Esto es monitoreo avanzado ya, cuando son cirugías más complicadas, que es el motivo de la implementación hoy día. Y evalúan perfusión, oxigenación y sobre todo alteraciones
microcirculatorias, cerebrales, pueden ser cardíacas inclusive. Esto es lo que les voy a preguntar en una anestesia general, para el que bostezó. Esto que lo apunte, dile. ¿Ya? Oxigenación, eso va a preguntar yo. Si yo te pongo general, ¿y aquí qué me faltaría? A ver, intubado, ¿qué me faltaría? Que está acá. Ya, eso lo va a preguntar. Claro, aquí está la canografía, o sea, está intubado. Falta, ¿no? Ya. Regional. Si te pongo una regional, te pongo canografía. ¿Qué me pone? Falso. EKG, presión, frecuencia, saturación. Esto es lo mínimo. ¿Por qué frecuencia respiratoria? Porque esto sale con el EKG. Sale junto. Y la sanguínea, presión arterial no invasiva. Si yo te pongo presión arterial invasiva y tú le pones que sí, es falso. Una regional, ¿para qué le pones línea arterial? Si tengo un pánico. No es mayor cosa. Ya, la ventilación. Esto es rápido. Pulsioximetría. ¿Cómo la monitorizamos? Por oximetría de pulso nada más. Uno. ¿No? Diferentes modelos. Mira, hay corredores con oximetría. Miren, todo esto lo que usamos. Ya esto no lo vamos a mencionar, solamente que usa espectrofotometría, ¿no? Básicamente. Siempre que ustedes pongan el oxímetro, la luz debe ir en la uña y el detector abajo. La luz en la uña siempre, no al revés. Acuérdense. Limitaciones, movimientos, frío, ¿no? Yo nunca he visto carboximetiloglobinemia, nunca he visto. Hipotensión severa y hipovolemia puede alterar la lectura del oxímetro de pulso. Diferentes ondas de oxímetro de pulso, completo hipográfico. ¿Ya? Uñas artificiales, las chicas que usan sus uñas artificiales, es importante. El paciente que se opera, si es mujer, sacarle las uñas. No las artificiales, no las uñas, las artificiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lee, pues, no lee el aparatito. Si está con edema, está con edema. Entonces vamos a ver que de repente no lee bien, cambiarlo de lugar, ¿no? Electrobisturí. Todavía no hay un equipo, al menos que llegue al Perú, que tenga una tierra para que el electrobisturí no altere la lectura de la oximetría de pulso. La resonancia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la resonancia altera la oximetría de pulso? ¿Por qué? ¿Qué es el resonador? Es un superimán. Así es. Pero hay equipos para resonancia. En la Ricardo Parra tenemos que es de plástico puro y que te lee todo. Entonces, ¿qué pasa con este resonador? Altera todo. Altera todo. ¿Ya? Movimientos, etc. Limitaciones, bueno, dependiendo de cada paciente. Esto es importante. Esto es para un paciente ambulatorio que esté en su casa, pero para hacer operaciones, hasta 90% estamos bien. Menos de 90, empezamos a preocuparnos, a ver qué está pasando, ¿no? Saturación menos de 90, vemos el tubo, vemos lo que están haciendo el cirujano, vemos el oxígeno se nos fue, de repente alguna cosa pasó, un tapón mucoso en el tubo, y solucionamos. Depende del lugar. Depende de dónde lo pones. No, si estás en altura, pues. No, porque yo estoy en Huancavelica y satura igualito. En Huancavelica vimos un paciente ahí y satura, o sea, obviamente yo saturaba 90, porque yo soy foráneo, yo no era de ahí. Pero el que está adaptado, 99, 100%. La espirometría, básicamente ya es otra manera de evaluar la ventilación mecánica, ¿no? Mide la respiración a nivel básicamente de lo que es el espirómetro es este. El espirómetro es un conector que va al tubo, para un paciente intubado. Evalúa esto básicamente, las curvas de presión-volumen, cómo está el pulmón en cuanto a ventilación mecánica, ¿no? Nos detecta de una manera muy rápida si el pulmón está en obstrucción, restrictivo, etcétera, ¿no? Es un monitoreo muy bueno para pacientes intubados, sobre todo pacientes que tienen problemas respiratorios o cirugía de tórax, ayuda bastante, ¿no? Esta es la parte de la espirometría, es una manera más de ver la ventilación mecánica. Canometría y canografía, ¿no? Que es el CO2, ¿no? Presión de CO2 durante el ciclo respiratorio. Básicamente la utilidad de la canografía, uno es como mencionamos para la anestesia general, debe ser como monitoreo. Dos, y de manera indirecta ve el gasto cardíaco. Tres, el embolismo pulmonar. Cuando un paciente está con embolismo pulmonar, se va a la canografía. No tenemos CO2. Es una manera indirecta de verlo. Y de manera indirecta
los cambios en la producción del CO2. ¿Qué significa esto? Tengo un paciente hipotenso severo. Yo quiero confirmar que esa hipotensión es verdadera, yo veo la canografía. Si la canografía se mantiene entre 35 y 45 como al inicio, esa hipotensión es relativa. Pero si vemos que la hipotensión va asociada a una disminución de la canografía, es verdadera. Entonces, una manera indirecta de detectar el gasto cardíaco es la canografía. Aquí se mide la canografía. Si yo le pongo esta gráfica, le puedo preguntar, ¿dónde se mide el TCO2? Acá. No acá, no acá, no. Aquí se mide el TCO2. Es el TCO2 al final de la expiración. Acá. Acuérdense. Aquí. Inspiratoria aquí. Al final de la expiratoria, cuando dice la inspiratoria, aquí se mide. Utilidad clínica, un montón. Todo esto. Por ejemplo, monitor de maneras en RCP, apnea, intubación esofágica. Por ejemplo, intubo un paciente en el R1, doctor, lo intubé, lo conecto, no hay canografía. Doctor, pero estoy seguro, pero no hay canografía. Tú ves si estaba en esófago. Eso es importante. ¿Ya? Hay un montón. Eso lo va a preguntar. Eso sí lo va a preguntar. Ondas anormales de CO2. Miren, esa situación esofágica, esta es básicamente, esta muesca que está acá, es cuando el paciente ya está ventilando. Está intubado pero ya quiere ventilar. Esto es normal. Esto es cambios a nivel del cardíaco, ¿no? Situaciones cardíacas. Esto es esofágica. Mira, ¿hay CO2 en el estómago? Sí hay. Lo intubas y va cayendo, está en el esófago al 100%. Esto es cuando el paciente, hay un aditamiento que se llama cal sodada, que elimina el CO2 en exceso. Cuando la cal sodada no cumple su función o ya no sirve, pasa esto. Miren, se va de la línea base. Hay una reabsorción de CO2 por el paciente. Es peligroso. ¿Ya? Y esto es que está empezando a ventilar. El relajante muscular ya cumplió su efecto y está aquí que está ventilando. ¿Ya? Esto es obstructivo. Este es un asmático con broncoespasmo. No hace cuadradito típico. ¿Eh? Este es un asmático. Cardiovascular, lo que conocemos. EKG, frecuencia cardíaca, presión arterial media, PVC, arteria pulmonar. Esto que está acá, para hacerlo rápido y que lo entiendan bien, es para cirugías simples, cirugías que no sean muy complicadas, una colelap, una pendilap intubadas. Esto son para cirugías, todo esto para cirugías, llámese una de neuro, una cirugía más complicada donde el paciente puede sangrar y requiero pues evaluación de medio interno a través de agas o a través de la presión arterial media continua. Todo esto es todo trasplante pulmonar, trasplante cardíaco, trasplante hepático. O sea, a lo que voy es que el monitoreo cardiovascular depende del tipo de cirugía, del tipo de paciente y de la experticia del anestesiólogo, porque si yo no sé poner una central, no la voy a poner, pues. Todo eso depende, ¿no? ¿Ya? Evalúan perfusión, evalúan la hemodinámica, ¿no? Y aquí tenemos el EKG completo. ¿Qué ve? Arritmias, marcapasos también ve, por aquí ves una muesca que aparece. La isquemia, un supranivel ST y electrolitos, si hay una tepicuda, etc. ¿no? Todo eso nos ayuda el EKG. La presión arterial ya la conocemos, ¿no? Dos tipos, no invasiva y invasiva, ¿no? Esta es la invasiva, una línea arterial o un catéter que te da una onda que es importante porque te da un control exacto al segundo, ¿no? Puedes sacar muestras de agua frecuentemente, ¿no? Y esta es la línea que se ve pues, en el equipo, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? La PVC, ¿no? Se ve básicamente a través de la línea central, ¿no? Donde se monitoriza básicamente a través de un catéter que se ubica justamente en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Sobre todo se ve antiguamente se veía para lo que era monitoreo hemodinámico, ¿no? Actualmente tiene funciones indicadas para colocación de fármacos, sobre todo ya es adrenalina, ya es potasio, inducción parenteral total, básicamente eso, ¿no? Esto no lo vamos a explicar, muy complicado para hacerlo ahorita. La deflexión A, C, B no es parte del curso, ¿no?
Y esto sí es importante. La PVC se mide a través de diferentes abordajes de catéteres venosos centrales. El primero, a través de la vena yugular interna o externa, ¿no? Puede ser a través de la subclavia o la femoral. Aquí tenemos los diferentes accesos que hay. Eso sí tienen que saber. Yugular interna, subclavia y femoral. Son diferentes accesos para PVC, ¿no? Contraindicaciones, estas son las más importantes, ¿no? Sobre todo esta. Paciente que no es coagulado no le van a poner, va a ser un hematoma, ¿no? Pacientes no colaboradores no, porque se le duerme y los niñitos se le pone la... Generalmente ponemos la PVC, la CVC dormido al paciente. Dormido se le pone con ecografía. Ya no es como antes que se ponía pues por anatomía, ahora es todo con ecografía. Esa es la gran diferencia. Como es con ecografía, ya un médico inexperto lo puede hacer. Porque tú haces tu ecografía, ves ahí tu vena, ingresa con la aguja y estás viendo todo prácticamente. Antes no, antes era anatómico, a veces podías llegar a la arteria y venían las próximas. Ahora se ve todo prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de una vía central? Básicamente utilizamos para esto y esto de acá. En pacientes con problemas para accesos, usamos la vena yugular externa más que la interna, porque es muy invasiva, ¿no? O sea, una cosa es ponerla, que puede ser fácil o difícil, y otra cosa es sacarla. Puede hacer ahí un tipo de embolismo aéreo cuando lo sacas, si no lo comprimes bien. Entonces, complicaciones, cuando no sabes ponerla y ingresa mucho la guía, puede haber arritmias que estimulan la aurícula, ¿no? Punción de la arteria subclavia, la carótida, que ese es otro tema. Cuando ya pasa esto y entran los vasculares a reparar, eso hay que evitarlo. Pero con ecografía, aún se ha logrado, aún con ecografía a veces pasan, pero mucho menos que cuando era por vía anatómica. ¿Ya? Esto es la información que da la arteria pulmonar, como se caracteriza la arteria pulmonar, que es otro tipo de monitoreo, más avanzado. Es un catéter de flotación que atraviesa la aurícula y llega pues hasta la parte pulmonar. Eso es básicamente para ver medición de la aurícula derecha y medición de la presión de la arteria pulmonar, que eso es en pacientes complicados, se llama ese trasplante, que no es motivo de la presentación, pero deben saberlo, que existe esto. El Swan-Ganz también es un monitoreo de cateterismo flotante, ¿no? Mide presiones a nivel de cavidades, gasto cardíaco, ritmo vascular de la arteria pulmonar. Ese es el equipo que se utiliza, que lo hemos usado en trasplante pulmonar el día antes de ayer. Entra por una guía gruesa, bastante, es un introductor grueso que ingresa por ahí. Lo característico es esto, que cuando se enclava en las capilares pulmonares, que es donde debe medir acá, da estos tipos de A y B. En su travesía, por la vena acá, aurícula derecha, hace esto. Ingresa al ventrículo, sale por la pulmonar, va haciendo una serie de curvas, y cuando se enclava, hace esta. Ahí es donde se mide, que es de 8 a 12 milímetros. Pero esto solamente lo usamos en cirugías súper complicadas, ya me hice trasplante, ¿no? Lo dejo para la casa, ¿no? Para que lo revisen. Gasto cardíaco, también para que lo revisen. Ecocardiografía, que es lo actual, ¿no? Transtorácica o transesofágica, para ver cavidades, para ver gasto, para ver algún tipo de vegetaciones a nivel de los ventrículos, aurículas. Y es importante tener en cuenta. Ahora ya la tendencia es ver todo. Ecografía, ¿no? Ya sea eco, es lo actual, ¿no? Eso sí no lo vamos a revisar. Esto usaba antes, estetoscopios precordiales esofágicos, en niños sobre todo. En niños lo importante, más que ver la frecuencia, es de la intensidad. En niños se tiene que ver la intensidad del latido cardíaco más que la frecuencia. Generalmente en niños la frecuencia es alta y la intensidad pues sí es alta o baja y se ve con estos estetoscopios precordiales. La temperatura, importante, pero siempre la vemos por acá, miren. A un costado derecho, nadie la ve. Es importante. Sirve. Bien, a un costadito siempre. En sala lo hacemos esofágico. Entra por esófago y ahí lo medimos la temperatura. Todo paciente debe ser monitorizado, ¿no? Y detectar hipotermia, pero actualmente manejamos mantas térmicas, fluidos calientes y de esa manera pues, podemos controlar algún tipo de evento, ¿no?
Esto pregunta de examen. Paciente hipotérmico, 29 grados centígrados o menos. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es importante. ¿Por qué no debe estar hipotérmico? Porque altera pues, reacciones enzimáticas que tienen que ver con la coagulación. Es decir, el paciente por hipotermia puede tener problemas de coagulación y un sangrado posterior a la cirugía. Tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué más? Temperatura siempre hay que tener en cuenta, la hipotermia sobre todo. Y eso es ya creo lo último. ¿Ya? Cuando hablamos del sistema nervioso central es para ver estado de conciencia, ¿no? Básicamente, esto no se lo vamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque siempre el fin del monitoreo cardíaco, temperatura es el cerebro, ¿no? El cerebro no debe sufrir, debe mantenerse tal cual entró, tanto en lo que es irrigación como en funcionamiento. Y esto busca el monitoreo. Hay una serie de sensores que miden el aporte y consumo de oxígeno, que es la oximetría cerebral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, BIS. Esto lo tenemos en sala. Es un sensor que va... Eso de los números, ¿no? Lo que estaba explicando de los números. Sí, ese es el BIS. Te mide eso. Por ejemplo, va de 100 a 60. Si estás en 43, estás bien dormido. Entre 40 y 60 está bien dormido y el cerebro está protegido. Y el paciente no se acuerda de nada. Más de 60 se está despertando, menos de 40 se está profundizando mucho. Si vemos que va menos de 40, tenemos que la anestesia disminuirla para que se mantenga en ese rango, ¿no? Son ondas cerebrales que se dan a nivel durante el acto operatorio, ¿no? Inducidas básicamente por propofol y halogenados. No por relajantes musculares, nada. Propofol y halogenados. Ahí está. 90 para arriba está despierto. Sedación o anestesia, como están al fondo tus colegas, les hago ahorita un bis, están así como 40. Y esto no se debe llegar. Miren cómo está. Siempre el cerebro genera pues un caos, una entropía, ¿no? Miren, va desorden, está más despierto. Más orden, isoeléctrica, anestesia profunda. A eso no se debe llegar. Ahí está. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo tengan. Cannabis, despierto, sedación, anestesia profunda. Esto es muerte cerebral. ¿Cómo? Eso no se debe llegar. Eso no se debe llegar. Entonces, por último, creo que es esto, la relajación neuromuscular es importante, pero no se utiliza. Es cómo está relajante muscular en el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando relajamos un paciente, generalmente el relajante muscular dura 1 hora, 1 hora y media. Pero a veces la cirugía termina antes y queremos saber pues, si sigue relajado o no. ¿Por qué? Porque si sigue relajado, el paciente pues, se podrá despertar, pero va a estar con una respiración, ¿no? Y puede pasar de que el paciente puede aspirarse o puede complicarse en recuperación. Es por eso que el monitoreo de relajación neuromuscular es importante, ¿no? Se usa a través de este aparatito. Que si el paciente está en 68, está más o menos relajado, pero si está en 100% significa que ya no hay relajación muscular, por ejemplo, ¿no? El tren de 4 es descarga eléctrica que se le produce al paciente, ¿no? Que si, por ejemplo, tú le descargas con el aparato 4 veces, 4 descargas, y no hay ninguna respuesta, significa que está 100% relajado, o sea, no lo puedes extubar. Pero si le haces 4 estímulos y los 4 responde, significa de que está con menos del 75% de relajación, o sea, se le puede extubar. Eso te indica. Entonces, si tú eres un tren de 4, un paciente y solamente te responde 1, está bien relajado. Te responde 2, 90%. Te responde 3, 85%. Te responde las 4, no significa que esté sin relajante, pero está por lo menos en menos 75%. Y en ese punto uno o lo puede revertir para que se complete, o lo puede extubar con mucho cuidado para que ventile con tranquilidad. Esa es la función, ¿ya? Diuresis, perfusión, ¿no? El hecho de que un paciente en cirugía de más de 3 horas tenga una sonda Foley es muy importante. Uno, porque monitorizan la diuresis, y dos, porque de esa manera el paciente, pues, a veces ha pasado de que ha hecho retención urinaria. Y la retención urinaria en un paciente intubado, dormido, es peligrosa porque puede hacer parada cardíaca. Entonces, una manera de que evitar eso es que
orina trae una sonda, de paso monitorizamos el flujo, ¿no? Y en cirugías bariátricas, hay pacientes que como son demasiado gordos, están en una camilla muchas horas, hacen ruptura muscular y pueden hacer hemoglobinuria. Y la detectas de esa manera y la puedes evitar moviendo al paciente, ¿no? O en caso de una transfusión sanguínea con compatibilidad no adecuada, hace una reacción transfusional y puede ver esto y lo puede detectar a tiempo, ¿no? Entonces es importante el monitoreo del gasto cardíaco, del gasto urinario, ¿no? Esto es importante. ¿Cuánto es el gasto urinario normal de un paciente intubado con anestesia? Es 0.5 mililitros por mol. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que debemos monitorizar. Frecuencia, ¿no? 34, temperatura, ¿no? Entropía, presión arterial, etc. Todo esto tenemos que monitorizar, tener en cuenta. Nada es menos, todo eslabón dentro de esta cadena de monitoreo es importante, ¿no? Y creo que acabamos por hoy día. ¿O quieren una clase más? ¿Otra clase quieren? La lista. Y ahorita más todavía.